Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien, que estés de lo mejor. Hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema del que creo que muchos inconscientemente no se dan cuenta cuando, cuando lo llegan a hacer o cuando se encuentran en ese estado de ánimo, ¿no? Para ponerte un poco en contexto, déjame platicar una pequeña historia. No es ni una historia, algo que me pasó el día de ayer. El día de ayer estaba yo llegando del trabajo a mi casa, venía yo abrumado por el trabajo, por algunos problemas, y de por sí yo ya traía esas cosas en mi mente. Llegué yo, me puse mis audífonos, y quieras o no, cuando te pones tus audífonos y estás un poco triste, un poco estresado, buscas música o buscas escuchar cosas que te hagan sentir más intensamente esa tristeza o esas emociones que estás sintiendo en ese momento. Y esas emociones seguramente tú ya las conocerás. Lo que es la melancolía, tal vez el recuerdo de alguna persona, tal vez la nostalgia, ¿no? Y sinceramente, muchas veces, bueno, en mi caso, esas emociones las tengo porque, pues, no hace mucho terminé con una persona que en su momento fue muy especial para mí. Y tú me entenderás, porque creo que todos hemos pasado por ahí y es algo que todos llegamos a sentir en su momento, ¿no? Pero bueno, yo siento que yo ya lo superé. Yo creo que ya superé esa situación. Pero el día de ayer como que era algo diferente, ¿no? Porque todavía que venía con un poco de estrés, un poco de abrumado por ciertos problemas de mi vida, aparecieron esos pensamientos, ¿no? De extrañarla, de recordar lo que fue en el pasado. Y quieres o no, todavía esas emociones te hunden más y más en un estado como de desmotivación, de tristeza. Y bueno, créeme, yo me sentía mal, me sentía pues triste. Y lo que se me ocurrió para escapar de este tipo de depresión fue simplemente pensar. Y lo único que hice fue llegar a mi casa, acostarme y, como te dije, ponerme a escuchar música, ¿no? Y la verdad, en mi mente solo quería perder el tiempo viendo Instagram, viendo TikTok, porque la verdad no tenía otra cosa mejor que hacer. Y estaba yo ahí, desperdiciando mi vida, desperdiciando mi tiempo, y quieras o no, sintiéndome cada minuto que pasaba, me sentía yo cada vez más miserable. Pero créeme que dentro de toda esta neblina mental, dentro de todo este ánimo un poco perdido, un poco confundido, había una voz en mi mente, ¿no? Que me decía que no valía la pena estar ahí, que, que, que había que hacer un cambio, que no tenía sentido quedarse tumbado, llorando ahí en mi cama, que se podía hacer algo mejor. Y por un momento me dije a mí mismo, este no soy yo. Como que no me sentía, yo ya no me sentía cómodo estando en esa situación. Y no es que nos sintamos cómodos en esa situación, pero muchas veces buscamos esas emociones, esas tristezas, para de alguna manera escapar del vacío que sentimos. Y ahora te lo voy a explicar en un momento. Bueno, el chiste es que me sentía yo mal y lo que me quedó por hacer es simplemente tomé mis tenis, me los puse y salí a correr. Salí a correr, hice unos cuantas dominadas, unos cuantos fondos, unos cuantos kilómetros y regresé a mi casa y regresé como alguien completamente distinto. Y la tarde en la que yo imaginé que iba a ser una tarde desperdiciada, una tarde súper depresiva, fue una de las tardes más productivas que yo pude haber tenido. Pero por un momento piensa, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado ahí, simplemente acostado, tumbado, perdiendo mi tiempo, desperdiciando mi vida?
no iba a progresar yo en nada. Y al final yo tampoco me iba a sentir orgulloso de mí mismo. Y quiero que tú también te hagas esta pregunta. Si realmente te sientes orgulloso de ti mismo. Porque sí, muchas veces, aunque nos sintamos mal, a veces queremos impresionar o hacer sentir orgullosos a personas que sinceramente muchas veces ni siquiera piensan en nosotros. Y es que nos enfocamos tanto en la validación de los demás que nos perdemos a nosotros mismos en ese proceso. Y a lo que voy es que, pues, buscamos mucho la atención de las personas, pero cuando pasamos por un problema, pasamos por una situación negativa, ¿quién está ahí para ayudarnos? Tal vez nuestro padre, nuestra madre, pero de ahí en fuera son muy pocas las personas que realmente nos pueden ayudar y nos ayudan en el aspecto de escucharnos, de escucharnos, de entender cómo nos sentimos, pero al final la responsabilidad de cambiar esa situación depende solamente de ti, depende de tus acciones. Y eso es algo en lo que muchos hombres fallamos, el hecho de ser muy emocionales. Y no digo que no sientas tus emociones, me refiero al hecho de que no dejes que tus emociones dirijan lo que haces. Y cuando estás en un estado de debilidad, ¿no? Cuando te encuentras tal vez sin un propósito claro o no encuentras satisfacción en el hecho de construir algo a largo plazo y estás solamente existiendo y solamente actuando bajo tus emociones, entonces al estar en ese estado tu cerebro busca emociones intensas, aunque sean negativas, enojo, drama, melancolía, autocompasión, lo que sea. Busca esas emociones para ya no sentir ese vacío con uno mismo. Y es que cuando eres un hombre realmente fuerte, te enfocas en lo que realmente puedes hacer, en resolver, en actuar, en crecer. Pero cuando no tienes un propósito claro, es muy fácil que te refugies en el dolor, en la tristeza. Porque muchas veces el vacío existencial que sentimos duele más que la tristeza. Entonces al tener este vacío interno, es más fácil que aparezcan estas emociones, estos sentimientos, porque es más fácil que aparezcan estos sentimientos y que nos refugiemos en ellos, porque es más fácil aceptarlos que afrontar la incomodidad de cambiarlos. Y aquí también entra el asunto de la validación externa, ¿no? Porque cuando constantemente basas tu valor a lo que los demás opinan de ti y buscas esa atención de las personas, pero no tienes logros ni tienes seguridad en ti mismo como para atraer la atención de las personas, es muy fácil que quieras llamar la atención simplemente poniéndote triste, poniéndote ahí todo depresivo. Al final lo que realmente haces es buscar esa atención sin importar que sea a través de quejas, a través de dramas o a través de actitudes destructivas. Entonces al final, cuando dejas que los problemas, los pensamientos te abrumen y dejas que esas emociones dicten lo que haces, estás siendo débil. Porque fíjate que el ser adicto a estas emociones es más fácil. Porque obtener estas tristezas, estas emociones negativas, es muy fácil y puede llegar hasta ser cómodo. Pero el hecho de conseguir emociones positivas, reales, es más difícil. Porque el conseguir la felicidad, la paz contigo mismo y el sentirte orgulloso de ti mismo son cosas que llevan tiempo y requieren esfuerzo y disciplina. Entonces no te digo que minimices tus emociones ni que las ignores simplemente que no influyan en lo que haces de tu vida. Porque créeme, todos pasamos por situaciones malas, por problemas diarios, por días malos, por tal vez relaciones que no funcionan, por problemas económicos, por problemas
familiares. Todos, absolutamente todos pasamos por eso. Pero no cambias nada simplemente sintiendo lástima por ti mismo, llorando por la situación en la que te encuentras. No cambias nada. No haces nada realmente. Entonces, si no resuelves nada, simplemente sintiendo lástima por ti y lo único que a veces quieres es quedarte llorando en tu cama, pues creo que hay algo que trabajar ahí, ¿no? O sea, si entiendes que llorando, que sintiéndote lástima por ti mismo no cambias nada, pues tampoco vale la pena quedarse ahí. Porque créeme que el éxito en la vida no se define o no se decide por quién sufre más o por quién pasa por tanto sufrimiento. Al final eso no te lleva a ningún lado. Todos sufrimos. Pero lo que hace realmente la diferencia es quien, a pesar de vivir en ese sufrimiento, hace lo que tiene que hacer para construir esa vida que tanto quiere. Y créeme, al final todos pasamos por eso, por tristeza, por nostalgia, por dolor. Eso es inevitable no sentirlo. Pero lo que sí depende de ti es controlar esas emociones y tener control sobre lo que haces. Porque en esos casos, aquel que es débil siempre busca intensidad para escapar de su vacío. Pero si realmente quieres ser fuerte, debes construir un propósito para llenar ese vacío. Entonces, al final, creo que todo depende de uno mismo. Todo depende de uno mismo, sin importar lo que digan de ti, sin importar en qué situación estés viviendo. El hecho de crecer, de progresar como persona, simplemente depende de ti. Entonces, piensa bien en lo que haces de tu vida. Y si vale la pena, pregúntate realmente si vale la pena quedarse atrapado en esos sentimientos, quedarse ahí esperando a que alguien venga y te tome de la mano, ¿no? Y te ayude, pero bien sabes que no va a llegar nadie. Entonces, todos pasamos por ahí, todos tenemos algo en lo que pensamos diariamente, un problema con el que luchamos todos los días. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte ahí triste como una nena? ¿O vas a tomar esa energía, ese dolor, para levantarte y usarlo para construir la vida que realmente quieres? Porque a veces la diferencia entre caer o crecer como persona siempre está en tus decisiones. Entonces espero que este video te haya ayudado, que te haya servido, que es lo más importante. Y pues nada, espero que hayan entendido el mensaje de este video y nos seguiremos viendo con más videos en esta semana. Así que bueno, espero que estén bien y nos vemos en el siguiente video.